Un ratito la seguimos. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, que a usted le va a llamar muchísimo la atención y que tiene que ver con la presión impositiva, la presión tributaria que sufrimos los argentinos. ¿Cuánto pagamos de impuestos? Y está con nosotros Jorge Haddad, que es consultor en Derecho Tributario. Gracias por venir. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, después de un poquito el escenario político, queremos ir a lo que va a ser para nosotros el tema del día. ¿Hay una asfixia tributaria para los argentinos? ¿Se puede definir así? Yo creo que nos hemos acostumbrado a tener una asfixia tributaria desde hace mucho tiempo. Y ya no nos damos cuenta. Partamos de una base, nuestro país tiene 1/3 de la economía en negro. Sí. Entonces, los gastos que tiene el país los pagamos aquellos que estamos en los 2/3 de la economía en blanco. Hay un dicho muy común que es la AFIP caza en el zoológico. No va afuera del zoológico a cazar. Es por esto de los 2/3 y 1/3. Entonces, la presión que se tiene que hacer para los 2/3 para pagar los gastos del Estado es enorme. Como no es suficiente, o se toman préstamos del exterior o se emite. Que es lo que, desgraciadamente, estábamos hablando antes, nos hemos acostumbrado a esto desde hace 50 años más. Claro. ¿Entendés? O de una forma o de otra. Por ejemplo, un tema, si nosotros tuviéramos hoy ajuste por inflación, ¿vos calculás cuánto puede llegar a disminuir la recaudación? La inflación. La inflación 40, 30, vos transformarlo eso en el gasto público. ¿Cuánto disminuye el gasto? ¿Cómo pagan los sueldos? Claro. ¿Cómo le haces la transferencia a las provincias? ¿Cómo le haces? Acá hay un problema grave que es los errores que comentaban ustedes y que es totalmente de acuerdo. En materia de política económica, creo que hay un gran desconcierto interno. No solo en el PRO, sino en Cambiemos. Porque los radicales, y conozco la gente especialista de los radicales, o sea, dentro de los especialistas en impuestos somos pocos. Sí. Y nos conocemos desde hace años. Entonces conozco cómo piensan y las coincidencias que podíamos llegar a tener con los radicales. Yo trabajé en el contrato tributario de Lilita Carrió, trabajando con ellos, pero el PRO no, el PRO estuvo por su lado. Y cuando el PRO fue gobierno, llamémosle, Cambiemos, gana el PRO de gobierno, no toma en cuenta ni a los radicales, ni las propuestas de los radicales, ni la propuesta de los llamémosle de Lilita, no solo en materia tributaria, que la mía. Pero qué interesante definición y ejemplo nos da de lo que vos recién hablabas, ¿no? Claro. Lo pone en manifiesto en un caso... En un tema muy puntual, pero lo primero que tenés que definir en esto es qué son los impuestos. Los impuestos son un instrumento de la política económica. Y la política económica es una política de Estado. Y Cambiemos no tuvo política de Estado, porque fue una coalición. El que maneja la coalición, el que lidera la coalición, tiene que decir, vamos para allá. Nos guste o no nos guste, sangre, sudor y lágrimas, todo lo que quiera, pero nos dirigimos a aquel lado. No sabemos dónde vamos. Cualquier viento viene bueno cuando el barco no tiene rumbo. Tengo un número que nos daba nuestra producción y se lo quiero consultar a ver si es así. Por la presión tributaria, un empleado necesita hasta 202 días de trabajo para poder pagar todos los impuestos que cobra el Estado. Sí, eso depende de la cantidad, de la condición, de la capacidad contributiva de la condición individual. Si tiene un hijo, 2 hijos, si es soltero o no es soltero, puede variar de días. ¿Por qué? Por la disminución de la carga. Entonces puede llegar a estar en 172 o 210. Pero todo lo que yo trabajo en el año... Estamos en eso, de 272, 210. Eso es lo que trabajás para el Estado, el resto es lo que te queda para vos. ¿Por qué? Por los 2/3 y el tercio. Claro. Volvemos a lo mismo. No hay posibilidad de que el Estado se sustente en esta forma, es inviable. Es inviable esto. Perdóneme, sí. ¿Por qué cree que el Estado, en todas sus formas, en todos sus momentos, sigue pescando en las mismas peceras? Es decir, en el personal que está blanqueado, desde un operario hasta un banquero, hasta
un monotributista cuando se generó el monotributo. Y no va más allá de eso, es decir, hay actividades profesionales privadas que manejan muchísimo dinero simplemente intermediando, abogados, inmobiliarias, y le podemos seguir la firma, más los chinos, que hoy son el 40% del comercio del conurbano por lo menos. Bueno, ¿por qué en algo tan fácil de detectar no se meten? ¿Por qué para hacer una transacción inmobiliaria tengo que pagar en negro? ¿Por qué para pagar una sucesión tengo que pagar en negro? ¿Por qué cuando tengo que ir a los chinos tengo que pagar en negro? No puedo utilizar tarjeta, ningún elemento electrónico, no aceptan transferencia bancaria. ¿No es fácil de hacer eso? No. ¿Por qué? No. Primero porque tenemos un sistema federal. Entonces, por un lado tenemos la AFIP, que tiene 20.000 funcionarios, empleados, etcétera, de los cuales unos 2.000 son inspectores. Cubrí el país con 2.000 inspectores. No, imposible. El Ministerio de Trabajo también tampoco ¿Cómo puede. lo haces entonces? Con los sistemas. Los sistemas estamos atrasados en materia de digitalización comparado con los países vecinos, Uruguay, Bolivia. Bolivia está 5 años, 6 años, dichos por los mismos funcionarios de la AFIP, 5 años, 6 años adelantado en materia de digitalización de información en materia tributaria, no estoy hablando del resto, en materia tributaria con respecto a nosotros, nos quedamos. El sistema de cruzamiento de información lo único que ha hecho es agregarle trabajo a los contadores. Acordate que hasta hace 1 año y medio había 56 sistemas de información mensual que los contadores debían todos los meses hacer por las empresas y que no se lo pagaba nada. Eso es una carga pública que no existe como carga pública. Lo inventó Tachi, ¿se acuerdan de Tachi? Sí, que trabajaba con Cavallo, era el responsable de ingresos. Sí, empezó con el gobierno militar, ¿no? Tachi y Cosio empezaron con Alemán. Martínez Dios Alemán, empezaron ahí. Y después lo tomó, como dio buen resultado, los tomó de nuevo Menem, con Cavallo. ¿Qué es lo que Tachi y Cosio hicieron? Me dan información los bancos de aquellos que tienen movimiento bancario arriba de tanta plata por mes. Secreto bancario, secreto fiscal, hubo una serie de dictámenes y todo el resto, eso se lo pagaba a los bancos. Eso se lo pagaba a los bancos. No era gratuito como ahora. Y esa resolución de Tachi la terminó derogando Vudú cuando fue ministro de Economía. Estamos hablando de el 92 al 2010. Ahora, los bancos no lo cobraron más. Los contadores, a nadie se le ocurrió decir, señores AFIP, yo le estoy trabajando gratis para ustedes. No, yo no le trabajo más gratis. Las empresas, por supuesto, no le pagan. Entonces, cuando vos no tenés información para cruzar, se te hace difícil eso. Estás teniendo información solamente de un sector, que es el que está bancarizado. A ver, yo quiero realizar una operación sin tener la necesidad y la obligación de pasar por el banco porque la verdad me abruma estar media hora, 40 minutos esperando y sin poder usar el celular. Me atrofio, es como cuando estás en un ascensor y estás encerrado y los que sufren claustrofobia, bueno, yo también. No lo puedo aceptar además porque tengo un mecanismo en el celular que me permite transferirle la plata. El abogado, cualquier profesional que usted quiera exponerme, me dice, no, no me lo transfieras, tráemelo en efectivo. ¡Loco! Entonces eso nunca lo vas a ver. Ese es el tercio de la economía en negro. Que bueno, entonces... Pero para ir al tercio de la economía en negro... Vayamos ahí. Primero, empecemos poniendo el caballo delante del carro. ¿Qué país queremos? ¿Qué política económica queremos? ¿Qué impuestos queremos? Porque esto no es gratis. La saladita no surgió como una cuestión espontánea. ¿Quién se metía a cobrar el impuesto en la saladita? Nadie. Bueno, pero la saladita se genera, como bien Jorgito lo sabe, porque más de una vez nos los explicó, producto de una infinidad de impuestos y de sobreimpuestos y de tasas y de sobretasas que tenían que pagar los que querían vender. Exactamente. Exactamente, entonces el problema es definir qué es lo que queremos hacer, no solucionar
por la vía de lo que se exteriorice, lo que sufrimos diariamente. Vamos para allá de esta forma. El que quiere venir en el camino viene, y el que se va del camino, y bueno, sufrirá las consecuencias, ¿me comprende? Le quiero preguntar, que usted conoce bien, del salario del trabajador medio, no importa el salario, pero ¿qué porcentaje se lleva la presión tributaria? De mi salario, de lo que yo cobro a fin de mes, ¿cuánto se lleva la presión tributaria de mi ingreso? En un estimado, ¿no? En un estimado anual. Sí. No mensual, porque sí, acá tenemos que analizar todo. En un estimado anual estamos hablando de como mínimo se está llevando entre impuestos directos e indirectos, porque no es lo que te descuentan del sueldo, seguro. Si no es el pan que vos cobrás, sí, que tiene el 21% y todo el resto, estamos casi en un 50% o un poco 50%, más. O más. O un poco más. Vos calculás que una de las propuestas que hubo en reiteradas oportunidades es la canasta básica no sí, tiene impuestos, sí, ni ingresos brutos, ni IVA. La canasta, porque es comida. Por lo menos eso, dejémoslo de lado y no lucremos Estado. No lucremos con esto, permitamos que la gente... ¿Cuánto le estás disminuyendo ahí? Como mínimo le estás disminuyendo un 26, 27, 28% claro, entre lo municipal, lo provincial y el IVA, que es el 21%. Ahora... No lo hacen. No lo hacen. No lo hacen porque dicen que es engorroso, que no es problemático. ¿Es engorroso? Sí, hay cosas más engorrosas que esas. Ahora, y en realidad no termina ahí, porque usted me dice el 50% un poquito más, pero el trabajador de la clase media, ¿qué dice? Bueno, quiero mandar a mi chico a la escuela, eso es otro problema. A la escuela privada. No, para pero tener es otro seguridad problema. Tengo que pagar aparte. Ese es otro porque problema. Después no me viene nada de eso, ¿no? Pero no confundamos las cosas. Cuando hablamos de lo que yo pago... Sí. No es equivalente a lo que yo recibo. A lo que recibo del Estado. Es distinto. Entonces, hagamos la diferencia. Esa ecuación, si la hacemos, nos confundimos. No, si la hacemos es terrible, porque yo pago impuestos de Suecia y recibo servicio de Nigeria o de Tanzania o de Argentina. Claro. No, peor, porque ellos tienen... Ojo, nosotros tenemos la cosmovisión del Gran Buenos Aires, pero andate a Formosa, andate a Chaco. Claro. Pero estás en Tanzania. Pero usted me dice, bueno, estás en la Argentina, ahí ya hay que reconformularlo, no es un impuesto en Nigeria. Dice, no la hagamos porque no corresponde por algún tecnicismo, o no la hagamos porque nos volvemos locos si hacemos eso. No, porque si hacemos eso es inviable el país. El país. Ahí está. El país es inviable. Si vos tomás el gasto, vos tenés casi un 68%, no dicho por mí, sino por los expertos de la Comisión Arbitral, que es la que distribuye la coparticipación nacional. 68% de gastos fijos. Gastos fijos que son subsidios, que son sistema de seguridad social, previsional. No lo podés bajar. Le bajás a los jubilados, le bajás a los que reciben la subvención por hijo. Esos son gastos fijos. ¿Cómo lo mantenés eso? No lo podés mantener. ¿Qué es lo que te queda? Una municipalidad, ¿en qué gasta el 80% de sus ingresos? Sueldo. Sueldo y recolección de residuos. Por ejemplo, y se acabó, no puede faltar nada, no puede hacer una obra, no puede hacer nada. ¿Por qué? Por la cantidad de gasto social que hay. Y si no, por eso te digo, una cosa es... ¿El empleo público ya pasa a ser un gasto social? Es un gasto social. Es un gasto social. No nos engañemos. El empleado público, junto con todo lo que es seguridad social, hace inviable de acá a 10 años la Argentina. Si no hay reformas profundas... La hace inviable. Inviable, no se puede pagar. Tenemos que cada vez pagar más impuestos. Por eso te digo, una diferencia. Tenemos que cada vez pagar más impuestos para poder solventar esto, si esto no lo reconvertimos. Y la única forma de reconvertir esto es creando fuentes de trabajo, cosa que los que están en el Estado pasen, como fue en la época de Frondizi, época dorada, que nosotros añoramos, que pasen del Estado a actividades privadas. Y para que vengan actividades privadas tiene que intervenir el Estado, primero, que puede hacerlo, y darle un marco jurídico de seguridad jurídica a los que quieren venir de afuera. Lo que dice el gobierno, que vengan inversiones, pero el escenario... Yo te hago otro planteo. Hace unos 12 años yo soy profesor en Neuquén, con una especialización
en el Comahue, en la Universidad de Comahue, en una especialización en Derecho Tributario. Y hace 11 años que veo y me cuentan los problemas que tienen con la explotación de pera, con las chacras, con las manzanas, el precio, que las dejan tiradas y todo el resto. Y hace 11 años que le vengo diciendo, escúchenme, al gobierno de Neuquén no se le cae la idea de decir, productores, en vez de dejarla tirada, vengan, vamos a hacer una sociedad mitad y mitad. A ustedes les vamos a pagar un precio sostén. ¿Se acuerdan los del precio sostén? En otra época existieron regulaciones en Argentina que te permitían vivir con lo que vos estabas entregando como materia prima. Bueno, eso en vez de tirarlo y dejarlo en el piso, lo vamos a colocar dentro de una industria que se va a dedicar a exportar manzana deshidratada, que se va a dedicar a exportar jugo de manzana. Le pones valor a todo lo que está en el piso o que te lo vienen a entregar a Plaza de Mayo porque no tiene precio. Claro. Vos sos socio y eso se exporta. Bueno, pero también esos productores exportan y reciben por su producto el valor del producto exportado. Perfecto, pero yo te estoy hablando de lo que se queda. Ah, ¿lo que se queda? No los que exportan y que funcionan, que siguen funcionando. Yo lo que máximo que voy a hacer como Estado es competir con ellos, pero competir a nivel privado. Claro. No competir con subvención para perjudicarlos, sino competir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo en las economías regionales trabajo. Como dijo muy bien el presidente en su momento, del granero del mundo pasemos a hacer el supermercado. Pero para pasar a hacer el supermercado tenemos que, el Estado tiene que empezar a trabajar. Y no es bajando impuestos, porque no se hace eso con impuestos. Se hace con ingenio y se hace con decisión política. Jorge, tenías una, dale. Sí, me voy a remontar a 150 años, Jorge. Lo hablábamos fuera del aire. Digo no, porque Alberdi, uno de mis próceres más admirados, siempre, o sea, decía en aquel momento que había una tensión entre lo que necesitaba el Estado para recaudar y la calidad de vida del pueblo. Sí. Entonces decía Alberdi que era preferible recaudar muchos, pocos y no pocos, muchos. Profunda reforma fiscal, a esto vengo a la actualidad y lo traigo hoy, que prometieron todas las camisetas políticas, digo, colores políticos, y nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque hay Para un tema... cumplir esto que decía Alberdi hace 150 años, ¿no? Claro. Hay un tema que es que te excluye eso, que son las dos pirámides invertidas. A ver. Vos tenés la pirámide por un lado de la recaudación y por otro lado la pirámide invertida de la cantidad de gente. Entonces, la punta de la recaudación, la mayor recaudación te la da la menor cantidad de gente. ¿Cuánta gente necesitas para recaudar el impuesto interno de los cigarrillos? ¿Y cuánto te rinde? Necesitas 3 turnos para controlar en fábrica lo que sale 100 personas, 60 personas. Te rinde una enormidad. ¿Me comprendes? La punta... Ahora, cuando vos vas a la base, los que te recaudan son infinidad y pocos. Y volvemos al problema. Acá tenés 2 tercios y 1 tercio. Y ese tercio está afuera. Vos no lo incorporás. Uno de los métodos de incorporación que se creó hace un tiempo largo y que se fue deformando por un problema interno fue el monotributo. El monotributo era un instrumento tributario para que el gasista, para que el plomero empiece a entrar en el sistema, claro, que no esté y empiece negro a pagar algo y tenga algo de jubilación, algo de obra social y muy poco de impuesto, porque realmente si vos analizás lo que tiene, lo dividís, lo que pagas de monotributo, terminás pagando 80 pesos de impuesto. Y el resto lo pagás en obra social y en jubilación, pero lo integrás al sistema. Y eso la AFIP continuamente lo rechaza. ¿Por qué? Porque también echa la ley, echa la trampa. Si yo tengo 12 taxis, le doy, como tengo 3 actividades dentro del monotributo, a mi esposa le adjudico 3, yo me adjudico 3, se llama enanismo fiscal. Pero no por el enanismo fiscal sos miope de
impedir integrar a una serie, el monotributo es uno. Hay infinidad de estos elementos que te permiten integrar a la gente en todo lo que es el sistema para que en vez de un tercio sea un 25 y después un 20, porque siempre tenés marginalidades en todos los países, no nos engañemos. En Alemania también hay, en Estados Unidos también existen, pero son porcentajes de una cifra. Claro. Jorge, clarísimo, le agradecemos el tiempo. Muy cortito, ¿viene otro blanqueo? ¿Tienes información? Desgraciadamente la idea de los funcionarios actuales no es precisamente esa. Al principio se esperaba y se daba como seguro, pero hoy han cambiado y lo que necesitan es recaudar y te están dando 12 cuotas. Si esto sigue así, va a ser otro 2001, donde van a quedar en el camino la mitad de las empresas que todavía existen porque las deudas con el fisco son enormes. Las percepciones y retenciones que te hacen todas las provincias de ingresos brutos no te la devuelven nunca, ni te la acreditan nunca. Se te van acumulando y vos te están sacando capital de trabajo. Y con las tasas de interés que tenemos hoy, ¿a quién le vas a pedir? Seguro. Estamos hablando de aquel que tiene posibilidad de ir a un banco. Claro. Fíjate si tenés que ir a una cueva, lo que te puede llegar a cobrar por un descuento de documento. Inviable. Jorge, gracias por la visita, la vamos a seguir en cualquier momento. Cuando quieran, a disposición y que tengan buen día. Ha sido muy amable. Y vamos a hablar de pymes, no se vaya, después de la pausa. Yael Kim es empresario pyme, se lo adelanto en 2 líneas. Tiene la empresa en San Martín, su empresa es Amesud, 30.000 metros cuadrados, emplea más de 400 personas. Y le vamos a preguntar qué pasa con los impuestos y cuál es su situación actual. La laburó desde chiquito, vino de Corea, se crió en la Villa 1114. Va a estar hablando con nosotros acá de la realidad de las pymes del Gran Buenos Aires después de la pausa. Ya estamos. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Ya está en marcha en la provincia el Plan Anual de Vacunación. Son 18 vacunas en total y en los hospitales y centros de salud se aplican gratuitamente. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. En Tigre nos hicimos cargo de la seguridad antes que nadie. Y hoy nos superamos una vez más. Inteligencia artificial, trabajando las 24 horas por tu seguridad. Alerta Tigre Global es un núcleo inteligente de acción operativa que agiliza la velocidad de respuesta y mejora el nivel de solución frente a cualquier emergencia. La incorporación de tecnología con inteligencia dinámica y geomática permite recibir todas las alertas en un solo lugar y activar de manera remota e inmediata el trabajo coordinado entre las diferentes fuerzas de seguridad. Esta tecnología revolucionaria les permite a las diferentes fuerzas recibir en su tablet información sensible y detallada antes de llegar al área del conflicto. Policía, prefectura, gendarmería, COT, emergencias médicas SED, defensa civil y bomberos, interconectados y asistidos para que la seguridad esté cada vez más cerca tuyo. Siempre más tecnología, siempre nuevas respuestas, siempre pensando en vos. En Tigre, la seguridad primero se piensa. Alerta Tigre Global, la seguridad del futuro, la tranquilidad de hoy. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí.